experiencias de realidad virtual, videoarte, transcinemas, medios audiovisuales, videos, contenidos en nuevas tecnologías, videojuegos, 360. cine, videoinstalación. cambios en el formato, en el consumo. El audiovisual es uno de los commodities más consumidos. Formas de tratar también a la estética como conocimiento sensible. Audiovisualidades, un podcast de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes en su concurso de proyectos para entidades culturales. Episodio 2. Creación digital audiovisual, circulación y consumo. De lo fotoquímico a lo digital, de la sala de cine a las distintas pantallas en distintos tamaños que pueblan hoy día nuestra vida digital. Bienvenidos al segundo episodio de Audiovisualidades, que se denomina Creación Digital Audiovisual, Circulación y Consumo, este podcast de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, que rescata parte de las grabaciones con invitades que hemos tenido en la primer cohorte de la Diplo en Audiovisual Creativo que estamos dando con la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. En este primer fragmento que van a escuchar lo van a tener a Jorge Laferla, que es un destacado investigador en audiovisual expandido, en distintos soportes y formas de expresión como la videoinstalación, por ejemplo, quien justamente nos va a estar hablando de esta llamada desaparición del soporte. A partir de eso, o sea, en esos orígenes, o sea que estamos hablando de hace un poco más de un siglo o de un siglo, a un momento actual en donde evidentemente hay ciertas características puntuales que son muy importantes o llamativas o determinantes. La primera es la desaparición del soporte, ¿no? Es decir, el soporte material fundacional del cine, que es lo electromecánico fotoquímico, prácticamente, aunque exista, no está tanto en uso, ¿no? Entonces, ciertos lugares como el Centro de Capacitación Cinematográfico de la Ciudad de México, por nombrar una escuela con mucha trayectoria, vinculada a Buñuel y demás, hasta la Universidad del Cine, acá en Buenos Aires, son escuelas que todavía tienen equipamiento fílmico, ¿no? Como tal, y prácticamente en la universidad, ambas escuelas tienen laboratorios propios, al menos en 16 milímetros la Universidad del Cine y demás, pero bueno, prácticamente es poco utilizado por los estudiantes o por los graduados. Entonces, y además ahora hay todo un tema con los insumos químicos que son difíciles de conseguir. Más el cierre de Cinecolor como laboratorio acá en Argentina, ¿no? Hoy es una productora prácticamente son todos procesos digitales, esta empresa de origen chileno. Entonces, bueno, nada, es como que hoy la imposibilidad de hacer cine es más difícil que escribir a máquina con esa letra 22 que vos tenés ahí en tu biblioteca. Porque bueno, me imagino que ahí escribirás todos tus textos de artículos, ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo sabés el modelo? ¿Viste? No te Bueno, lo o dije, eso es como efectivamente. lo debes tener ahí estacionado en la calle, es como tener un Fiat 600, ¿no? Este auto increíble que nació en 1955 y que todavía se sigue haciendo, ¿no? Acá, en Italia, pero que responde a otra manera, se sigue haciendo con otras características, pero bueno, no es de hecho han salido varios libros de varios estudiosos en Estados Unidos que sería, ¿no? La importancia del papel, de la escritura a máquina, desde este gran teórico alemán Kittler, ¿no? Que tiene un libro que se llama Máquina de escribir, cine, y fonógrafo, ¿no? Alguna gente todavía sigue produciendo analógicamente. Y idem ocurre con el cine, hay mucha gente que todavía filma, ¿no? En Super 8, en 16 y en soportes más broadcast, pero evidentemente no, esa imposibilidad además se suma a la gran facilidad que hay de acceso a equipamientos digitales y particularmente en lo que puede implicar estos nuevos modelos de iPhone que tienen como aplicaciones muy buenas que cuando haces una bajada
nada, la calidad de imagen es de una definición notable, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un simulacro para producir audiovisual que, bueno, no, sin hacer juicios de valor, pero que ya habría que preguntarse, continuando con la compilación de André Bazin, qué es el cine hoy y si se lo podría llamar cine. Las formas de presentar audiovisuales en múltiples canales son un desafío hoy día. La videoinstalación, ese tipo de experiencia renovadora, se va incrementando en nuestro medio cada vez más y nos impide denominar la exhibición audiovisual simplemente como un hecho en sala de cine tradicional. Aquí también Jorge nos va a estar comentando un poco cómo atraviesa distintas formas de la inmersividad en ese tipo de expresión. Creo que son dos cosas que tiene muy interesante la instalación, ¿no? Que cualquier documentación no responde al original y dos, las instalaciones no son transmisibles por las redes, porque necesitan precisamente una persona, un visitante, que esté inmerso en ello. Sí quiero mencionar que les puede parecer surrealista, pero que es verdad, que este director mexicano, que ya prácticamente está súper instalado en Hollywood, que es Alejandro González Iñárritu, tiene una experiencia de instalaciones absolutamente notable, que se llamó Carne y Arena, que de hecho le dieron un Oscar más, no sé ya cuántos tiene, que bueno, uno dirá, bueno, no, Hollywood, Iñárritu, no, nada que ver, es una cosa hecha que se ve que consiguieron dinero, porque está hecha totalmente a pérdida. Es una instalación que se presentó en Cannes, en el Festival de Cannes, en Washington, y la que más me gustó a mí, que tuve la suerte, en Milán, en la Fundación Prada, donde está ahora la instalación de Godard, y en la UNAM. La que más me gustó fue la de la UNAM, porque además estaba expuesta en un ámbito universitario, ¿no? Como es la Universidad Autónoma de México. Era una instalación que se entraba de a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía como varias partes en un lugar que te morías de frío, que eran como lockers, que evidentemente apuntaba a un container, que es donde detienen a los inmigrantes ilegales cuando los capturan en la frontera, y los tienen ahí, vaya a saber cuánto tiempo, le sacan todas sus pertenencias personales. Entonces ahí tenías que esperar y descalzarte. Y entrabas descalzo a un espacio que era de tierra, de arena, donde te ponían un casco de 360 grados, un casco virtual, y donde tenías que caminar por el desierto en una impresión de realismo impactante, muy fuerte, e ibas a la par de 18 inmigrantes que caminaban a tu lado y que en un momento todo se volvía muy oscuro, muy denso, porque te perseguía la migra, porque te apuntaban, porque un bebé no sé qué le pasaba. Había gente en muy violenta la muestra. Y después había otra parte que eran 12 testimonios, también puestos como instalación, de gente que había cruzado la frontera, unos que vivían en Estados Unidos, otros que los devolvieron y otros que estaban en su país original. Cuando uno investiga sobre audiovisual o da clases, lo primero que se le ocurre poner en un programa, cuando prepara una clase o una exposición cualquiera, es hablar de cine. A lo sumo también hablar algo de televisión también. Pero hoy día el audiovisual está transitando por esos pequeños rectangulitos que llevamos en los bolsillos, ¿no? En los celulares. Ahí se da una portabilidad casi absoluta, ¿no? Y también al mismo tiempo una conexión todo el tiempo. Bueno, Manuel Infantino Almeida, que es un destacado representante de la televisión vía streaming, que está coordinando hoy día EVA TV, nos va a estar manifestando su reflexión al respecto. A partir de los smartphones,
nosotros cargamos con nuestro escritorio, ¿no? ¿No? Nuestra oficina, digamos. Entonces estamos permanentemente siendo productivos, ¿no? Entonces se dice que digamos, en los últimos 10 años con los smartphones pasamos de la vieja categoría de las computadoras que hablaban de la vida online, de los cursos online, a tener un estilo de vida que el autor le llama vida on life, ¿no? Es decir, la vida y lo virtual está en el colectivo, en el trayecto al médico, en la sala de espera, y uno está siempre ahí, ¿no? Como dentro de ese mundo avatar paralelo, ¿no? Sobre eso también un poco vamos a ver para pensar, por ejemplo, las cuestiones comunicacionales y narrativas también, ¿no? Como esto también atraviesa. A la hora de pensar, para hacerle preguntas a la técnica narrativa, ¿no? Una nueva manera de hacer televisión es sin dudas la televisión por streaming, ¿no? Esa forma descontracturada, de alguna forma antitelevisiva, ¿no? De hacer contenidos audiovisuales con poco y desde tu casa, ¿no? Esa es la lógica también en la que se introducen los influencers, así denominados, ¿no? Y Manuel nos va a presentar parte de sus investigaciones sobre esa especie de tierra de las personalidades. Lo que se ve como positivo en esta cultura de la influencia es la lógica de una comunidad, ¿no? Es más creíble cuanto más pequeña es esa comunidad. Y el contenido, entonces, en este contexto, es una especie de lugar donde las opiniones de una comunidad se perciben como carentes de segundas intenciones, ¿no? Es decir, la televisión es el territorio de los productores, ¿no? Esos seres oscuros que están detrás de cámara, planificando todo, diciéndole a los conductores lo que tienen que decir. El influencer es una persona que pone rec y las cosas pasan delante, sin nadie detrás diciéndole lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces un streaming, en cuanto a su forma, yo le puse como conversación a zapato quitado, porque puse el chiste de Duque que le tiró de alpargata a no sé quién cuando le estaba gritando, ¿no? Es decir, desde la antropología del streaming, en verdad esto nace en el Twitch, un poco antes de la pandemia, que era gente que estaba en su habitación, con la cama desarmada, la sábana dada vuelta, y hacía cosas, ¿no? Entonces hay algo de esto que tiene de alguna manera que conservarse, algo de esto aunque sea, ¿sí? Y donde la gente empieza a elegir, a escuchar al otro, porque le gusta a esa persona, lo que tiene para decir esa persona, ni más ni menos. Es decir, es la tierra de las personalidades, ¿sí? De las figuras. Después es un poco también el streaming en cuanto a este espacio sin productores, por así decirlo. Es como, yo le llamo como la televisión sin corbata, ¿no? Es decir, es el lugar sin censura. Un streaming es un espacio donde se dicen cosas que no vas a escuchar en otro lado, ¿no? Después, el streaming en cuanto a las duraciones y a los tiempos, acá puse de ejemplo el método que duró 3 horas con uno de los invitados, ¿no? Que ya no es esta cosa de hay tandas publicitarias, cortes, vamos y volvemos, digamos, porque muchos de los canales de streaming, como bien decía ahí Javier, no son relatos lineales que llegan a algún lado, son más bien como lagos, ¿no? Como mares de conversación, ¿no? Bastante más parecido a la radio en eso. Es muy común, muchos de nosotros, que tal vez los streaming los pongamos de fondo mientras cocinamos, estudiamos. Es eso, entonces es más como una especie de compañía que tiene imagen. Otra forma posible de hacer imágenes, de ver imágenes, es a través de esos distintos espacios abiertos en esa cultura museística, pero que ya la exceden también, ¿no? Ahí aparece la imagen pobre en la videoinstalación y cierto aspecto performático también, que nos resulta en buena medida movilizador de muchas de las reflexiones que hoy día estamos encarando. Por eso, nadie mejor que Maya Navas, una videoartista, también una docente universitaria, investigadora, que está muy cerca de este tipo de desarrollos. Las imágenes con las que trabajo son todas imágenes
pobres, ¿no? Imágenes que de por sí invitan a desarmarlas, imágenes que incluso me han llevado como eso, a acercar la mano, a buscar a ver qué ocurría entre el tacto, la pantalla, en probar como un montón de operaciones en torno a esto. Y siempre no como a la par de la escritura, a la par del pensamiento sobre cómo se podían ir desarmando estas imágenes, con el objetivo también de pensar en torno como a otros modos estéticos de construcción. Me interesa mucho lo que tiene que ver con una línea más decolonial, pensar en términos entonces no de una estética, sino tal vez de una estesis decolonial, ¿no? Como algo que suponga salir de esas normativas, ¿no? Eurocentradas, perceptuales, que las tenemos tan incorporadas, pensar como otros modos tal vez un poco corridos de nuestras matrices perceptivas, para poder dar lugar, tal vez, quizás, más bien como un anhelo a otras formas sensibles posibles, ¿no? Al mismo tiempo, Maya es la directora del Festival de Videoarte Play, un festival que en el noreste argentino se presenta como un polo de circulación y de compromiso para compartir los distintos materiales raros, del audiovisual raro, como ella misma denomina. Pero sí, a partir del año 2013 ya comenzamos con una convocatoria nacional, internacional y también regional, que se fue ampliando año a año, y seguimos como con esa lógica, ¿no? de convocatoria. Así que recibimos muchísimas obras todos los años, no sé, entre 300 y 450 obras en cada edición. El modo un poco de funcionamiento o de pensar la programación de este espacio tiene que ver no con trabajar con programadores que sean los mismos en cada edición, sino que yo para cada edición convoco como la figura de programadores / jurades que son quienes seleccionan las obras que se van a mostrar y a la vez las premian. O sea, yo no soy la que selecciona las piezas que se muestran, pero sí selecciono bastante bien al jurado, creo, porque me interesa en sí cierto perfil, ¿no? de obras para este tipo de espacio. Recibimos obras en formato de videoarte, video performance, video instalación, de un canal, de dos, de cuantos canales fuese posible también que lo podamos llegar a mostrar, y también obras de cine experimental, documental experimental, bueno, en sí, todo lo que implique algún tipo de formato por fuera de, por ahí, los géneros que están más tipificados, ¿no? Dentro de la ficción y el documental, todo lo que por ahí se aparte un poco de eso ya puede tener cabida en Play. Eso sí, no programamos, por ejemplo, ni videoclips, ni digamos como, no sé, más tipo video para redes o video minutos, ese tipo de videos no. Pero todo lo demás, en sí, todo lo que podría considerarse como algún tipo de audiovisual raro, ese es particularmente el campo de interés que nos convoca, ¿no? a hacer año a año el festival. La videoinstalación, el streaming, distintos soportes, ¿no? Para finalmente avanzar en un punto que en algunos espacios puede resultar polémico en su inclusión también, ¿no? Como es el de los videojuegos. Hoy en día la parte más productiva o el volumen de producción más grande se da, aunque les parezca mentira, en el mundo del audiovisual,
en el aspecto, en la industria de los videojuegos. En ese sentido, Andrés Rossi, que es un desarrollador y director de la licenciatura en entretenimiento digital de la Universidad Nacional de Rafaela, nos va a estar contando, bueno, sobre su visión del volumen de esta industria, que también es audiovisual. Los nuevos libros son los videojuegos. Escuchemos, requiere mucha escucha activa, porque se nos dispara muy rápido el prejuicio. A todos, me incluyo. Cuando una chica o un chico cuenta lo que ocurre en un videojuego y vos estás viendo en simultáneo lo que está pasando, te das cuenta que se dispara el imaginario de una manera que lo que vos estás viendo versus lo que está ocurriendo en el interior de esa persona son dos cosas distintas. Y es tan profundo como lo que pasaba cuando alguien te cuenta una historia, un libro, un cómic o lo que vivió en una película. Lo que pasa es que antes íbamos al cine, estábamos todos juntos y salíamos y charlábamos. En los videojuegos están charlando todo en línea y no se encuentran, ni siquiera a veces saben cuál es su verdadero rostro. El vínculo emocional existe. Y la otra cuestión, que yo no, la verdad que no la vi venir, hay estudiantes que dicen toda su referencia es de videojuego como jugadores de videojuegos, sobre todo su vida vinculada a videojuegos. Y vos ves un ejemplo que es clarísimo del Resplandor, que es una obra de arte hermosa, y te dicen, sí, como lo que presentan en Ready Player One o en tal lado de los juegos, puede ser sobre una película de videojuegos que llegaron a ver. Ahí sí, por la protección de la cultura construida, me parece que hay que construir puentes y ver cómo hacer. Creo que en vez de llevar a la gente los videojuegos al cine, lo que a veces más funciona es que las capacidades de la gente que narra en audiovisual se metan en los videojuegos y de ahí se dispare. Porque los videojuegos no es solo un formato, es directamente un mundo. Del que hay que ponerle un límite a la exposición anti videojuegos, hay que prohibir determinados contenidos y demás frases que se suelen escuchar habitualmente, sobre todo en reuniones de padres, a la posibilidad de hacer contenidos que estén a disposición de nuestros estudiantes como contenidos educativos, pedagógicos, para la creación de videojuegos. Andrés Rossi hace hincapié en ese aspecto que es uno de los menos abordados, pero no por eso menos importantes. Hacer un producto de videojuego es dificilísimo. Es como te digan, voy a hacer, si viene alguien y dice, ¿sabes qué? Puede ser una buena película que va a vender bien. Y voy a decir, yo voy a jugar a la quiniela y voy a apuntar un numerito que va a salir primero, más o menos las mismas chances. Es difícil. Entonces, cuando te decía el por qué, es porque en realidad sí, todos entramos, en general se entra con esa motivación. La gente que ha entrado solo con el interés de hacer dinero, lo ha logrado, pero está 5, 6 años, 7 años y se va o se cambia de industria o cuestiones así. Y esas personas en general hubiesen sido exitosas, creo yo, en cualquier cuestión, exitosas generando dinero en cualquier cuestión que emprendan, porque saben leer lo que el mercado da. Cuando uno va por algo más identitario, a veces no necesariamente te interesa del todo lo que el mercado da. Sí tiene que vender en el mercado, pero o saber que un juego de lo que estamos hablando son inversiones millonarias. A ver, los juegos que hace Argentina están a nivel de presupuesto, si lo ponemos un juego que llega a publicarse en el orden de los $500.000, $400.000 de producción. Si vos tenés $500.000, podés producir algo. Después tiene que venir el publisher que te invierta no sé, el triple por lo menos. Ese es un segmento donde Argentina es un jugador. Y ahí es donde yo apuesto. Ahí damos partido. Eso después te permite ir a otras producciones, pero digamos, y tenemos producciones de 3 millones, 5 millones de dólares, pero tenemos producciones de 100 millones de dólares. Si tuviéramos una producción así, explota todo por los aires, que es como cuando Campanella también se puso a hacer Metegol y eso, le aparecieron tantos desafíos que estaba como a destiempo de la realidad industrial o del momento industrial. Eh, lo Sí creo que se están haciendo cosas, por ejemplo, el juego de Malvinas, La Última Carta, que es un juego que generó mucho interés. Y me acuerdo cuando me hicieron una nota en un medio que pensaba sobre ese juego, yo estaba re feliz de esto. Básicamente es un soldado que va recogiendo las cartas de los compañeros caídos y que sos quien va a aportar eso y se basa además en documentos
con ese peso histórico. Y finalmente teníamos que llegar a este punto, al sonido, ¿no? Porque cuando hablamos de audiovisual nos quedamos en la segunda parte de este término compuesto, ¿no? Y es muy importante considerar la experiencia en su conjunto. Hoy día, que cuando hablamos de producción audiovisual y cinematográfica, ya podemos hablar, ya desde hace 100 años, digamos, ¿no? Podemos hablar de la inclusión de sonido. Es un aspecto que no termina de remarcarse y de tenerse en cuenta. Por eso es que Francisco Bisone, que es técnico en postproducción de audio y también especialista en tecnologías innovadoras y en audio inmersivo, nos va a estar trayendo una frase que nos indica que, bueno, alguien mezcló esto para que lo escuchemos de determinada manera, entonces hagamos todo lo posible. Hay que aprender a escuchar. Entonces, de la misma manera también hay que aprender a ver. Entonces, si bien es más normal ver que escuchar. Entonces me parece que va por ahí también, ¿no? Hacer como algún tipo de recorrido, de proceso para tener en cuenta algunas consideraciones. Después, vuelvo a decir, las empresas no quieren gastar plata y ahí está el bajar el nivel de salida del sistema y de no calibrar. Y no llamar a gente a calibrar. Lo que pasa, sea por cuestiones de tratamiento acústico, como decía Javier, con el cine de la Universidad de Tandil, como también decía Janina, los retardos, o sea, los delays, los retrasos, no están compensados. Entonces, escuchás como problemas de fase porque no está alineado el sistema. Y así, infinito. Es así que nosotros, con Edgar y con otros colegas, y otras amigas y demás, che, sala 6 de tal lugar, sala 4 evitala, sala 2 es excelente como suena, y nos vamos pasando las salas buenas de los complejos. Yo sé que es una nerdeada, pero también es una defensa del consumidor, en el sentido básico, ¿no? Quiero ir o sea, hay alguien que mezcló esto para que nosotros lo escuchemos de una manera, no de otra, de esa manera. Hay ciertos requerimientos a considerar cuando se hace la edición y la postproducción de cualquier audiovisual que tienen que ver con el sonido. La adecuación de la tecnología de acuerdo al producto final, ¿no? ¿Para qué 5.1? ¿Para qué estéreo? ¿O para qué mono? Digamos, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones tecnológicas las desarrolló Edgardo Fernández, que es diseñador de imagen y sonido y especialista también en audio inmersivo. Que todas estas cuestiones tecnológicas estén vinculadas con el discurso de manera coherente. O sea, muchísimas veces nos ha pasado a nosotros cuando nos llama alguien, como decíamos en chiste al principio, nos decía, lo quiero inmersivo, que incluso en contra de nuestras conveniencias económicas, le terminamos sugiriendo que no haga audio 3D, porque su proyecto no lo requiere, no le va a servir. O sea, no hay nada que contar ahí con audio inmersivo, ¿no? Dentro de esos requerimientos que mencionaba Janina y que también mencionaba Justin cuando ella era chequeadora ahí de los contenidos de Cinear, a mí me pasó, o sea, en los últimos 2 meses entregué 2 películas documentales de estas, esperemos que no sean las últimas, con presupuestos que vienen como del 2020, cosas como muy... Y dentro de los requerimientos de entrega eran 5.1 las películas. Y la realidad es que eran dos documentales muy chiquititos y dentro de la estructura presupuestaria de los 2 documentales, la estrategia de realización fue dedicarle muy poco a la mezcla 5.1, porque esos documentales van a tener un recorrido fuerte con su mezcla estéreo. Porque como bien dicen todos ustedes acá, no tenían nada que contar en 5.1. En 5.1 hubiera sido un gasto de recursos muy grande dedicarle 10 días o una semana a la mezcla 5.1. Entonces ahí también hubo una cuestión, no del equipo de chequeo técnico, porque el equipo de chequeo técnico tiene que chequear lo que llega, y si piden 5.1, como bien dice Justin, tiene que ser 5.1 y no una mentira. Pero a la hora de dar el subsidio hay que entender también esto,
y decir, che, ¿por qué le voy a exigir a la película que cuente con una cuestión técnica que por ahí no necesita, que cuide este recurso económico, que de última elija cada director si quiere que su película sea estéreo, 5.1, 7.1, lo que sea, ¿no? Cada realización tendrá que invertir un poco más, a veces en que la mezcla sea más inmersiva, a veces que, no sé, por ahí, justo en el documental, por ahí lo que tenés que hacer es más viajes a un lugar para tener más registro de la zona, y eso va a ser mucho mejor para el espectador. O sea, siempre pensando en el espectador, ¿no? Entonces, me parece que esto de empezar a pensar que la tecnología juegue a favor de lo que queremos contar es fundamental. Siempre hablamos del 3D o incluso el 4D o distintas formas de la imagen que nos traen algo más de nuestra experiencia. Pero si a eso le añadimos 3D en el sonido u otros desarrollos inmersivos, la experiencia se vuelve mucho más interesante. A lo que nos compete a nosotros, que me parece que es uno de los puntos, diría, fundamentales del, entre comillas, éxito o del presente relevante, si quieren decir, de lo inmersivo en cuanto al acceso masivo de... ¿no? Todo el mundo está, no es que es algo, si no fuiste a ver a tal museo una instalación inmersiva, no sabes de qué es lo inmersivo. Lo inmersivo hoy, después ahondaremos un poquito, el alcance masivo, o sea, la posibilidad de que todos tengamos algún tipo de experiencia inmersiva, sea con una serie, con una película y demás, se debe justamente a esta tecnología que, como bien dijo Edgar hace un rato, no es algo de ahora, es algo que tiene muchísimos años, es la binauralidad o la posibilidad de la codificación a multicanal y de codificación a binaural en auriculares cualquiera, no tienen que ser especiales ni nada, pero justamente la relevancia del binaural es la posibilidad de escuchar el adelante-atrás, el izquierda-derecha y el arriba-abajo, a diferencia del formato tradicional del estéreo de 2 canales, izquierda y derecha, donde no vamos a tener una virtualización, si quieren decir, o una artificialización del espacio, ¿eh? No voy a poder ubicar este sonido, lo estoy escuchando arriba y atrás, o a mi izquierda un poco más adelante. El estéreo es si bien tengo una imagen estéreo donde puedo jugar entre izquierda y derecha y puedo alejar objetos, voces, instrumentos o ruidos, sonidos, lo que quieran, no tiene la tridimensionalidad, es algo bastante 2D. La realidad virtual, en algún momento, usando casco, pareció llevarse puesta todos los otros desarrollos, sea de entretenimiento, como en videojuegos, por ejemplo, como también en otro tipo de contenidos que tenían que ver con el documental o contenidos educativos. Pero no pasó tanto eso, ¿no? Por eso es que también Edgardo nos propone una adaptación de la tecnología de acuerdo a las experiencias de los usuarios. Aventuraría que el discurso sí va a seguir, el discurso VR va a seguir, el discurso 360 hasta puede reflotarse y hasta con fuerza, pero se necesita un paso tecnológico más. Es mi propuesta al respecto, porque el casco, si bien es accesible hoy por hoy en lo económico, ya no es como decir, bueno, es incomprable solo para gente multimillonaria, pero sigue siendo algo que te pide mucho a vos como usuario, como, bueno, me pongo el casco, me aíslo de todo el mundo, tengo que tener un lugar para, o sea, me estás pidiendo mucho. Acceder a un audiovisual hoy por hoy tiene que ser un poco más sencillo. La gente consume desde un teléfono celular, en cualquier lugar, a demanda. Si no logran adaptar la tecnología un poco a eso, no va a haber lugar. Pero bueno, lo están haciendo. Están yendo hacia ahí, no son tontos, o sea, no es algo que vi yo. O sea, obviamente lo vieron ellos muchísimo antes que cualquiera de nosotros. Y digo, ya se están viendo los primeros indicios de que en breve se vendrán novedades al respecto. En este segundo episodio de Creación Digital Audiovisual, Circulación y Consumo, fuimos de las videoinstalaciones, de la portabilidad,
que en un celular se nos dan muchos de los distintos discursos audiovisuales hoy día, al streaming, luego trabajamos distintos tipos de festivales, los videojuegos, también la inmersividad a través del sonido, de la realidad virtual. Bien, fuimos atravesando esos distintos desarrollos a través de los profesionales que estuvieron invitados. En el próximo episodio, que será el último, el tercero, digamos, vamos a estar trabajando archivos, patrimonio, memoria y preservación. Es decir, la tercer pata y necesaria cuando hablamos de audiovisual creativo. Por eso les esperamos al próximo episodio de Audiovisualidades, un podcast de ASAECA y que reúne los encuentros que tuvimos en el marco de la diplomatura universitaria en audiovisual creativo que ofrecemos junto a la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Audiovisualidades, un podcast de ASAECA.